se le vaya acumulando todo, ¿verdad? Bueno, continuemos. Tenemos el ejemplo 8 y llevamos muy buen tiempo. Tenemos esta fracción, la integral de x cuadrado más 1 sobre x menos 1 por el diferencial de x. Lo mismo, si nosotros tuviéramos que buscar en los teoremas de integración, nos diéramos cuenta que no hay ninguno que se asemeje a este. Y tengamos cuidado, porque muchos dicen, arriba ambos son cuadrados, tal vez se puede aplicar un método de factorización. No, acuérdense que el método de factorización, imagínense si el ejercicio fuera este, x cuadrado menos 1, x menos 1. Si ese fuera el ejercicio, pues prácticamente sería como, estaría implícito de que esto lo pueden factorizar y les quedaría x más 1 por x menos 1, si aplican diferencia de cuadrados. Y acá, pues simplifican x con x y al final les quedaría eso. Sencillo, ¿verdad? Pero si ese fuera menos. Pero como acá tenemos una suma y la suma de cuadrados no está tipificada en la factorización como la diferencia de cuadrados, así que esto estaría descartado. Esa forma de simplificar la expresión estaría descartada. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Recordar que cuando nosotros tenemos una fracción, en otras palabras, lo que tenemos es una división. ¿Y qué implica tener una división? Que nosotros podemos dividir. Cuando una división o una fracción, sabemos nosotros que la podemos resolver por división de polinomios. Cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. ¿Cuál es el grado del numerador? Es de grado 2. ¿Y cuál es el grado del denominador? Es de grado 1. Significa que sí podemos resolver una división algebraica, ¿sí? Porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a resolver la división algebraica. Y para ello lo vamos a hacer aquí aparte. Vean, vamos a resolver la división. Primero, el divisor sería el numerador, x más 1, y, perdón, el dividendo sería el numerador, x más 1, y el divisor sería x menos 1, el denominador. Ahora sí, pero el dividendo no lo podemos dividir de esta manera, porque para dividir un polinomio, el polinomio del dividendo debe ordenarse de mayor a menor, y si no apareciera algún término entre medio de ellos, se tiene que completar con 0. En este caso, si ordenamos de mayor a menor, primero iría x cuadrado, después de la x cuadrado tendría que seguir la x y al final el término independiente, pero no tenemos x, entonces x lo tenemos que agregar como 0. Vean, repito, como acá no tenemos a la x la vamos a agregar como 0. Aquí está, vean. Aquí ya aparece la x como 0x. ¿Me afectarán algo? Para nada. Solamente para que esté ahí por el espacio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para empezar la división? Recordemos que esta división inclusive se pudo haber hecho por división sintética. Ahí depende de cuál es el método que usted se recuerde para resolver la división. En este caso yo la voy a hacer por el método tradicional, colocando dividendo con el divisor. Entonces tendríamos, en el dividendo nos quedaría el primer término, que sería x cuadrado, lo voy a dividir entre el primer término del divisor. Algo como esto. X al cuadrado
entre x, eso me daría solo x. Esta x que aparece por acá, lo vamos a poner en el cociente. Y vamos a empezar a realizar las operaciones. Por ejemplo, x por menos 1, eso sería menos x. Pero para colocarlo acá, lo tenemos que multiplicar por menos 1. Por ejemplo, x por menos 1, eso me daría menos x. Pero se tiene que multiplicar por menos 1. Ese menos 1 es de fórmula, no es que sea ese, sino que es de fórmula. Y eso me daría solo la x. Entonces acá nosotros vamos a colocar, bueno, vamos a colocar la x. Ahora vamos con este, que sería x por x, sería x cuadrado. Voy a borrar eso. X por x, x cuadrado. Pero como de fórmula lo tengo que multiplicar por menos 1, eso me daría menos x cuadrado. Esta menos x cuadrado es la que colocamos acá abajo. Siempre debe quedar abajo de cada término semejante, ¿sí? Por ejemplo, la x abajo de 0x y la x cuadrada abajo de x cuadrada. Recuerden, ese menos 1 es de fórmula, no es que sea este. Pudo haber estado aquí 2 y siempre lo hubiéramos multiplicado después por menos 1, ¿sí? Tengamos mucho cuidado porque algunos se confunden. Vaya. Resolvamos estas operaciones entonces. Aquí x cuadrado con menos x se elimina y aquí me quedaría 0x más x, eso sería x. Para seguir la división tenemos que bajar el siguiente término que sería 1, x más 1, y voy a hacer lo mismo, voy a tomar el primer término del dividendo que sería x con el primer término del divisor que también sería la x. Lo divido y eso me daría 1 positivo. Este 1 lo voy a colocar acá y vamos a hacer las operaciones siempre. Voy a borrar esto. Me quedaría 1 por x sería x por el menos 1 sería menos x. 1 por menos 1 es menos 1. Lo voy a hacer aquí. 1 por menos 1 es menos 1. Pero por el menos 1 que les dije que siempre íbamos a multiplicar, sería más 1. Entonces aquí voy a colocar más 1. Vean, resolvemos esas operaciones. X menos x se elimina, me queda 0. Y 1 más 1 sería 2. Ya ese sería nuestro residuo, ya no podemos continuar. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora es plantear el polinomio del cociente. A simple vista aquí tenemos un polinomio que sería x más 1, pero no me puede quedar el residuo. Si digamos que el residuo fuera 0, entonces el polinomio que yo consideraría sería solo este, nada más. Pero como el residuo no es 0, sino que es 2, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar algo. Cuando nosotros tenemos una fracción impropia, como lo tenemos ahí, ¿qué hacemos? Si la queremos convertir a mixta, divido el 7 entre 2, eso me daría 3. 3 por 2, 6, para 7 me sobra 1. ¿Qué hacemos con la fracción mixta? Sencillo, cociente, 3 enteros, en este caso, esta fracción de acá. El entero sería 3 y esa fracción se conforma de el numerador, residuo, denominador, divisor. Esa fracción es la que necesitamos acá. ¿Por qué? El cociente vendría a ser esta parte, x más 1. Pero como esto es algebraico, entonces acá yo le voy a sumar una fracción. Y esa fracción va a estar conformada por el numerador, sería el residuo, que en este caso sería 2, positivo. Si ese fuera negativo, porque puede suceder, lo único que cambiaría sería este signo. Sería lo único que cambiaría. Entonces, el numerador sería el residuo, 2, y el denominador sería el divisor, que en este caso es x menos 1. Entonces se preguntará, ¿pero por qué ahí está sumando? Y aquí no tenemos ninguna de esas operaciones. En realidad, aquí también se suma. Los 3 enteros se les suma
el 1/2. Es exactamente lo mismo, lo único que se coloca así por conveniencia, pero en realidad acá se están sumando ambos. Entonces, si nosotros resolviéramos esa operación, nos daría 7/2 exactos. Entonces, para formar este polinomio, repito, lo primero que vamos a colocar es lo que me quedó en el cociente, más la fracción conformada por el numerador, el residuo, denominador, el divisor. Y me acabo de percatar de que aquí tenemos un errorcito, ¿verdad? Ese sería menos por ahí. No me había fijado. Un error de dedo al momento de hacer esta parte. Me imagino yo que algunos lo vieron. Vaya. Entonces acá sería x menos 1. Esto que tenemos acá, esto es el resultado, lo voy a encerrar. Ese es el resultado que en lugar de esa fracción voy a colocar este resultado. ¿Sí? Porque es, después de resolver la división, vean la integral de, entre paréntesis, voy a colocar este resultado. Vean aquí si aparece con menos 1. Aquí fue el único que le puse el signo más. Vaya. Ahora, imagínense cómo veíamos la fracción. Resolvimos la división, se convirtió en esto. Vean, esos dos primeros términos sencillos de integrar, ¿verdad? Hasta directamente los podríamos integrar. El problema, aunque no muy complicado, pero será este de acá. Vamos a hacer el proceso paso a paso. Primero voy a separar el integral para los tres términos. Me quedaría la integral de x, esa x con el diferencial, más la integral de 1 con el diferencial de x, que sería solo de x, más la integral de esa fracción. Y ahí el diferencial de x se lo voy a colocar al 2 directamente. Recordemos, lo voy a hacer acá, que el diferencial está multiplicando ese de acá. Y tiene 1, entonces 2 por el diferencial sería 2 diferencial de x, y x menos 1 por 1, x menos 1. Perfecto. Aquí, si quieren directamente podemos integrar porque son sencillas. Me quedaría x al cuadrado sobre 2. La integral de dx sería más x. Y aquí pues, si nos vamos a alargar un poquito más, aquí me quedaría primero, hay que sacar la constante, más 2 por la integral de dx sobre x menos 1. Ahora, acá no hay ningún teorema con el cual podamos integrar esta expresión. Entonces, vamos a hacer uso del cambio de variable. Voy a borrar esto. Para el cambio de variable, bueno, aquí se mantienen estas. X cuadrado sobre 2 no cambia, más x, más el 2, pues se va a mantener. Lo único que va a cambiar es acá. Para el cambio de variable, el denominador, que sería x menos 1, será el valor de u. U será igual a x menos 1. El diferencial de u sería igual a la derivada de x de x. La derivada de... Bueno, en realidad la derivada de x sabemos que es 1. Lo voy a poner aquí por si no lo hemos visto. Y la derivada de menos 1 sería 0. Entonces le agregamos el de x porque derivamos a la x. Entonces, vean, nos sale más fácil todavía, porque du es igual a dx, nada más. Es decir, que en donde está dx, solo voy a poner du. Y en donde está x menos 1, voy a poner u. Entonces me quedaría, en lugar de dx, voy a poner du. Y en lugar de x menos 1, voy a colocar u. Y ahora sí, esta forma sí ya la podemos integrar directamente. Vean, acá. Pero antes, no quiero dejar eso sin que me hagan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de estos procesos antes de avanzar a la otra diapositiva? Bueno, no. Veo que sí se recuerdan de la división algebraica. Tenemos entonces acá, como les decía, esos dos los vamos a bajar.
ya están integrados prácticamente. El 2 que está como constante. Y esto, pues aquí tenemos el teorema. Nos quedaría logaritmo natural de u, valor absoluto de u, más la constante. Y prácticamente ya integramos. Lo único que necesitamos hacer ahora es regresar a la variable original. Esta u no nos conviene. Entonces, en lugar de la u, aquí lo teníamos, en lugar de la u, le vamos a poner x menos 1. Recuérdense que ese es el que tenía en la diapositiva anterior, es el mismo. Entonces sería x cuadrado sobre 2 más x más 2 logaritmo natural del valor absoluto de, en lugar de la u, voy a poner x menos 1 y esto más la constante c. Y esta sería la respuesta al final. Sí, un poco corto, pero lo importante de acá es de que cuando tenemos una división entre polinomios y el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, lo podemos resolver. Si hubiéramos tenido lo contrario, si hubiéramos tenido esto, vean, ¿qué sucede? Grado del numerador, grado 1, grado del denominador, grado 2. Podemos resolver la división entre polinomios. ¿Pueden ustedes resolver esta división? Esa es una fracción propia y la podríamos reducir a decimales, pero en realidad se deja de esa manera porque ya no se puede reducir. Lo mismo acá. Aquí ya no podemos resolver la división entre polinomios y este ya sería otro método de integración, ¿sí? Entonces aprendamos a diferenciar. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, resolvemos la división algebraica con el cociente que nos quede, ya sea si la división es exacta, nos va a quedar 0 en el residuo. Si la división no es exacta, pues tienen que hacer el proceso que les expliqué anteriormente. Y con ese cociente, resolver la integral. Bueno, ese sería entonces el ejemplo 8. Y para el ejemplo 9, pues ya no pude hacer otra presentación porque la verdad que es algo larguito. No, no es tan largo, pero no voy a ocupar presentación, sino que voy a ocupar la pizarra. Entonces, me dan unos segunditos, voy a detener la grabación por el momento